Hola Diego, ¿cómo te va? Estás sin, estás sin micrófono, Diego. Ahí está, Ahora sí, ahora estamos. ahora Perfecto, buenísimo. gracias, me puedes dejar si querés. Dale, un abrazo. ¿Cómo andan, chicos? Sí, bien. Buenas Avanzó un tardes. poquito, como avanzó un poquito. ¿Tenían alguna fecha de examen hoy? ¿En alguna materia? No sé, pero el 26 damos contratos. Y familia. Qué lindo, no los envidian nada con contrato. Después les va a quedar reales, así que vayan preparándose. Bueno, vamos tomando asistencia mientras tenemos a Waze. Igartúa, perdón. Me puse el acento, profe. ¿Cómo? Que usted me había dicho el otro día que me ponga el acento, ya lo corregí. Sí, ya te tengo en la lista con Igartúa. Ahora leí mal yo, mala mía. Piccolo, bien. Rizardi, Limpinato, Augulo, Garibotti, De Souza, Mingrone, Gerasi. Buena camiseta, Gerasi. Albarracín. Gracias, gracias. Vamos esperando. Kessler, Soler, Lorente, Garro, Pérez, Fátima y Salomir. Bien, ¿alguno no lo nombré? A mí, Agustín Angulo. Sí, Agustina, te nombré. Ah, ya está. Te tengo Ah, marcado. bueno. Yo, Pérez Fátima, recién entré. Bien, te puse Fátima, te vi cuando entraste y te agregué. Perfecto, Profe, a mí gracias. me puso Soler Abigail, me llamó. Soler sí está. ¿Quién dijo a mí ¿Sí? me puso? Soler sí. Bien, gracias. ¿Quién preguntó recién si le había Palomir, puesto? recién entré. Y Salomir también estás. Mariano Zanelli está entrando. Acuérdense que la asistencia se contabiliza a la hora de habilitarlos para el examen. Esto ya se los habrá dicho Alexis, supongo, en la cursada grande, en la colectiva. Y desde hoy a la mañana, ¿se acuerdan que en el último encuentro les había dicho que íbamos a armar un examen de prueba, de testeo y demás para que ustedes puedan ver la modalidad de cómo va a ser el examen? Bueno, desde hoy a la mañana, al mediodía más o menos, ya lo habilité. Así que entran dentro del campus, dice, no me acuerdo si decía evaluación de prueba o examen de prueba, entran ahí y lo pueden hacer cuantas veces quieran. Es simplemente para que ustedes vean la modalidad de la evaluación, ¿sí? Cualquier duda que tengan respecto de eso, nos la hacen llegar. Estamos con tiempo más que de sobra, estamos a 10 días del examen, así que no va a haber mayores problemas. Hoy en principio les iba a tocar con Eugenia, tuvimos que cambiar con ella por cuestiones domésticas, ¿sí? Que es complicado con los chicos y demás acomodarnos a esto. Entonces ella le convenía dar mañana y a mí hoy, y por eso hicimos ese cambio entre nosotros. Pero es lo mismo porque los temas son independientes. Bueno, ¿qué nos tocaba hoy? Hoy íbamos a ver, abrí un Power, hoy sí tengo el Power a mano. Hoy íbamos a ver lo que era delitos contra el honor. Chicos,
Ahí lo ven, ¿no? Sí. Perfecto. Se mueve y todo. Wow, qué barbaridad. Bueno, vamos a ver delitos contra el honor. Este es obviamente, como todo lo que vemos, está basado especialmente en el manual que tenemos de la cátedra, y este tema en particular. Profe, ¿pasaron presente, profe? ¿Sí? ¿Tu apellido cuál es? Zanelli. Gianelli. Sí, Juan Mariano Zanelli. ¿Cómo, perdón? Se me entrecortó. Juan Mariano Zanelli. Gianelli con C. No, con S y doble L. Ah, Zanelli, Sí. Zanelli. Sí, te tenía. Le dejo mi presente también, profesor. Tojo Ya te Lara. tenía. Lara, a vos no te tenía. Bien, perfecto. ¿Alguno más que falte? A mí también, profe. Abate. Perfecto. Valentín. Sí. Bien, ¿alguno más? Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, vamos a ver delitos contra el honor, basándonos en lo que en el manual de la cátedra desarrolló el doctor Loretti, que es un profesor de otra de las comisiones, que está muy bien desarrollado ahí, pero bueno, ahí hoy lo vamos a conversar un poquito, siguiendo este Paul Carmen. Como para todos los temas, como para todos los delitos que vamos a ver, pueden estudiar de donde quieran. Vuelvo a repetirlo siempre, porque hasta el último día siempre preguntan, de tal autor está bien, de tal autor no está bien. Pueden estudiar de donde quieran. Yo les recomiendo, en ese caso, si tuviera que recomendarles, Buen Padre, Dona, Basigalupo también bastante bien, y el manual de la cátedra, obviamente. Sistemáticamente, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el título segundo, ¿sí? Del Código Penal, y vamos a hablar de los delitos que van del artículo 109 al 117 bis. La lista de delitos que vamos a ver son todos estos que están acá, ¿sí? Ahora vamos a verlos puntualmente, así que no me voy a detener demasiado en eso. Como siempre, empezamos ¿por dónde? Por lo que es el bien jurídico protegido. El título ya nos da algún indicio de que hablamos. Acá estamos hablando de la protección de ¿qué? Del honor, ¿sí? Y sepan que lo que es honor podemos resumirlo en la suma de las cualidades que tiene una persona, ¿sí? En las relaciones interpersonales, y que comprende dos aspectos bien marcados. Un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. ¿Bien? Esa es la primera distinción de lo que es honor. El primer aspecto, el subjetivo, ¿sí? Es el que nos refiere a la estima, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros mismos, valga la redundancia, esa que es la honra personal, la difamación. Y en el segundo caso, en lo que es el honor objetivo, estamos ante la otra vereda, que es la concepción que tienen respecto de nosotros las demás personas, ¿sí? Que es lo que hace la reputación de una persona. Este bien jurídico tiene un reconocimiento internacional, ¿sí? En el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que viene toda la carrera en diferentes cosas, donde puntualmente nos dice el artículo 11 que toda persona tiene el derecho al respeto, toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Un segundo punto, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. De esto hablamos justamente. Y el tercer acápite, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias. Entonces, este artículo 11, el 11º de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos da un pie bastante sustancioso para ver este conjunto de delitos. ¿Bien? Profe, perdón que lo corte. Ahora pasamos... Sí. Tiene problema con Ya, el audio, Dalma, lo escuchamos mal. No sé si es el micrófono, se escucha como la voz de usted y un ruido, como una interferencia. ¿Todos se escuchan igual? ¿De mal? Sí, se escucha la interferencia. Sí, sí. Sí, se escucha mal. Sí, se escucha mal.
Como si estuviese Estamos robot, ¿Como si tuviese qué? como si fuese un robot. O una No. radio, parece sintonía de radio. Todavía no. No, debe ser el micrófono, profe. ¿No Pero está es- con el teléfono? No, estoy usando la computadora de escritorio hoy y le estuve haciendo otro zoom hace un rato sin ningún problema. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, hola. Hola. Ahí pareciera que sí. ¿Me escuchan ahí? Bueno, Yo voy lo a hablar escucho. más despacio No, entonces. igual. Si tiene auriculares a mano, se reacomoda eso con los auriculares. ¿Se reacomoda o se acomoda? Se- Sí, los No, tengo, pero a mí pero me pasa, yo me los pongo porque si Bien. no el micrófono no me anda. Por eso siempre estoy con auriculares. sí, los tengo, pero los tengo sin batería y los otros que tengo los tiene mi hija. En este segundo. A ver si no me conecto desde otro lado. Denme un segundito, vamos a ver si. Ténganme paciencia, ¿sí? Un segundo. Vamos a probar con otra computadora. ¿Tienen a mano el ID? Así no lo busco en el celu. Sí, ahí se lo digo. Dame un segundo para. Mm, Dame el ID, dale. a ver. Pucha. 88 ¿Dale? 2 8827 49 04 es 904106. Te lo repito todo a ver si lo tenés bien. 82 Y la clave. 27 La clave penal 2 C4. 2. C4. La P mayúscula y la C también. Sí, eso ya me acuerdo. A ver, ahora me tengo que. Le tendría que hacer también. Está muteado. No hago una bien hoy. Dígame, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí re bien. Ahora Re sí. bien. Perfecto. Tengo un problema con los re, me parece. Sí. Igual que. No te preocupes que lo vivo en casa lo mismo, por eso me estoy riendo. Deme un cachito que busco acá el power. Directamente cambié de computadora. Se ve que tengo que revisar después si tengo bien la placa de audio de la otra. ¿Dónde tengo el power acá?
Bien, perfecto. Ahí lo ven, ¿no? Sí, sí, lo están viendo. Sí, sí, se ve bien, profe. Bárbaro. Gracias. ¿Dónde íbamos? Estamos por acá, ¿no? Acá. Bueno, habíamos hablado de lo que era el honor subjetivo, el honor objetivo en lo que hace al bien jurídico, el artículo 11 de la Convención de Derechos Humanos, y vamos a empezar ahora con lo que era, con lo que es el artículo 109 del Código Penal, que es el siempre bien ponderado delito de calumnias. Bien, hoy no vamos a leer el artículo porque lo tienen ahí arriba, lo van leyendo de ahí directamente. Y acá sepan, primero nivel de tipicidad, ¿sí? Que la ley lo que está sancionando es a toda persona que de manera falsa, ¿sí? Le atribuya a otra, esperen que esto no mueva, ahí está, que de manera falsa le atribuya a otra la comisión de un delito, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Es que alguien le atribuye a otra persona la realización de una conducta que esté tipificada en el Código Penal o en cualquier otra ley de las leyes especiales que tengan tipos penales, como es la ley de estupefacientes, ¿sí? ¿Y qué excluye esto? Que no me importa que las imputaciones sean sobre contravenciones, faltas o infracciones de índole administrativa. Entonces, la imputación tiene que tener necesariamente una serie de requisitos, ¿bien? Primero tiene que ser concreta y circunstanciada, es decir, tiene que tener todas las condiciones de modo, espacio, tiempo y lugar que se atribuye. Y en segundo lugar, que tiene que estar dirigida a una persona de manera determinada o determinable de una manera inequívoca, ¿sí? Bien, tiene que estar completa, no puedo decir Juancito habría robado un supermercado, tengo que decir Juancito en tal fecha robó tal supermercado. ¿Bien? ¿Esto qué implica? Que podemos hacer atribuciones en cuanto a calidades delictivas, es decir, tal persona es un asesino, ¿sí? Sin perjuicio de que esto constituya o no una injuria, que después vamos a ver lo que es la injuria. También sepan que la redacción de este tipo penal excluye todos los que son los delitos de acción privada, vean el artículo 73 del Código Penal, y la cuestión está un poco menos clara, ¿sí? Cuando se relaciona a delitos de acción pública dependientes de instancia privada. ¿Qué quiero decir que no está tan clara? Que hay discusión doctrinaria sobre este tema, y eso es el artículo 72. Recuerden que tienen delitos de acción pública, delitos de acción privada y delitos de acción pública dependientes de instancia privada. A ver, hasta acá vamos con las cuestiones de los requisitos. Ahora vamos a pasar, porque estoy medio trabado, anda lento. Ustedes, bueno, sí, lo ven bien, supongo. Es muy interesante lo que nos dice también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Kimel del 2008, lo pueden buscar en cualquier lado, y responde fundamentalmente a la necesidad de no cercenar el debate público, evitando que se utilice el Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces este tipo penal, el de calumnias, se ha tratado de utilizar en la historia de nuestro país para tratar de frenar o de acallar opiniones, ¿sí? Entonces, el fallo Kimel, en particular, nos está dando las pautas necesarias para poder defendernos de este eventual avasallamiento. Vamos yendo a lo que es la tipicidad subjetiva del tipo penal. Obviamente que esta figura admite solamente el dolo, ¿sí? No es viable ni está prevista la figura culposa, este tipo penal. Algunos autores admiten que solo es admisible el dolo directo, mientras que otros inclinan compensar que es posible eventualmente no, una especie de dolo eventual. Lo que sí tiene que estar claro que está fuera de discusión que este dolo en cuestión, sea directo o eventual, dependiendo de la corriente doctrinaria que sigamos, tiene que comprender tanto la falsedad de la imputación, ¿sí? Pero se discute también si es necesario que la gente tenga el fin específico de deshonrar, ¿sí? Sí, tenemos que tener claro que en el dolo del autor tiene que estar la falsedad de esa imputación, ¿sí?
tiene que saber que esa imputación es falsa. Y lo que hay discusión es sobre si el autor quiere o no, ¿sí?, deshonrar al calumniado en este caso, ¿sí?, lo que se habla doctrinariamente como animus injuriandi. A nivel consumación y tentativa, también obviamente como siempre tenemos la doctrina partida al medio, donde parte de la doctrina admite que estos tipos penales de calumnias, incluyendo también al de injurias, son delitos de peligros, mientras que otra parte de la doctrina minoritaria se inclina a que son delitos de lesión, ¿sí? Con lo cual ahí deviene necesariamente la resolución en cuanto a consumación en tentativa, si es admisible la tentativa y en qué momento se consuma, como lo venimos viendo en todos los delitos. Esto lo sigo medio rápido, así vemos si podemos terminar este tema hoy. A nivel autoría y participación, en lo que hace a la autoría, el tipo penal no exige ninguna calidad especial, ¿sí? Es un delito que puede cometer cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, cualquier persona, por lo que son aplicables todas las reglas de la participación en este caso. Después tenemos a nivel concursal, obviamente, que una misma enunciación de una persona puede contener tantos calumnias como injurias. Ahora vamos a ver lo que son las injurias, y eso, si así se diere, si una misma afirmación tiene calumnias e injurias, se tendrá que resolver con las reglas de los concursos en forma general. Hay un relacionamiento que la mayoría de los libros de los autores hacen respecto entre este delito y el delito de falsa denuncia del artículo 245 del Código, ¿sí?, que es lo que es un delito, este último, que requiere una denuncia formal formulada contra una persona física determinada ante una autoridad competente. Bien, se discute qué tipo de concurso, se verifica, ¿sí? Y en este caso la doctrina también ha vacilado entre un concurso ideal, un concurso real, e incluso la exclusión por consunción, tanto de la calumnia por la falsa denuncia, como a la inversa. Hay un plenario, en este caso, que al que le interese lo puede buscar, que es el plenario Bulog-Jorge, Bulog con B larga, B-U-L-O-G, donde la Corte dijo que el delito de calumnia desplaza al de falsa denuncia por una cuestión, por un argumento de especialidad, ¿sí? Los argumentos los tienen en ese fallo, que es bastante interesante para el que quiera profundizar un poco. Y después la cuestión relativa a lo que se denomina acceptio veritatis, ¿sí? ¿Esto qué hace? La prueba de la verdad sobre las expresiones, ¿bien? Este es el mecanismo por excelencia con que cuenta el querellado, ¿sí?, la persona a la que se querella por el delito de denuncias, para salir indemne de la imputación, ¿bien? Y en este caso, la verdad tiene que alcanzarse solamente por medio de un proceso legal, penal o adecuado según el ordenamiento jurídico de cada jurisdicción. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Sí, a mí me imputan un delito de calumnias, ¿sí? Y dentro del proceso penal en el que me están querellando, yo demuestro que lo que dije era verdad, ¿bien? Esa excepción, ¿bien?, hace que caiga, por donde se lo mire, el delito de calumnias, que caiga esa acción, ¿sí? Porque yo demostré que lo que estaba diciendo era verdad, que no era una aseveración falsa, ¿bien? Ahora vamos a pasar al hermano de las calumnias, que son las injurias, las vemos en el 110. Bien. Acá, básicamente, tenemos, como ven, dos cuestiones muy particulares, las de deshonrar y desacreditar. Son las dos formas típicas en las que se incurre en este delito, ¿sí? Repito, para que quede claro, deshonrar y desacreditar son circunstancias que guardan directa vinculación con lo que hablamos en el bien jurídico. La expresión de deshonrar, ¿a qué nos remite? A la cuestión del honor subjetivo, ¿sí? Mientras que desacreditar se conecta con el honor objetivo, es decir, la apreciación que los demás tienen sobre mí, la estima que los demás o la reputación que tienen sobre mí. Las expresiones agravantes a las que nos referimos pueden ser vertidas por cualquier medio, ¿bien?, por cualquier medio escrito, ¿sí?, o verbal, obviamente, y hoy los medios
van más allá del escrito y verbal. Con la cantidad de medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, vamos mucho más allá de eso. Una gran diferencia acá con la calumnia, ¿sí? Es que la injuria puede ser material, ¿sí? Que es material. Un ejemplo, ridiculizar a una persona en presencia de otra mediante la utilización de la fuerza física, existiendo diferentes formas de lesionar el honor mediante esta injuria. Y puede ser directa, indirecta, ¿sí? Dirigiéndola a una persona, directa es directamente contra la persona, e indirecta es dirigiéndola a una persona para que recaiga sobre otro, ¿sí? El ejemplo más utilizado por toda la doctrina es el caso del fulanito es hijo de ladrones, ¿sí? Bien, esa es una indirecta. Puede ser explícita a través de expresiones claramente ofensivas, implícita, conocida como injurias encubiertas, las implícitas, y están larvadas dentro de otras, ¿bien? Entonces es amplia la forma en la que nosotros podemos injuriar. Bien. Obviamente que también, al igual que en las calumnias, quedan por fuera de la tipicidad las expresiones referidas a asuntos de interés públicos o las que no sean asertivas, ¿sí? Y podemos agregar que los calificativos lesivos del honor, cuando guardan relación con asuntos de interés público, también quedan por fuera de esto, ¿sí? Lo importante acá es la protección de la honra personal, no hace a lo público. Eso ténganlo claro. Bueno, acá están las formas, perdón, me he olvidado de pasar la diapositiva, las formas directa, indirecta, explícita, implícita, de la posibilidad de realización de las injurias. Yendo ahora, bien, autoría y participación. A nivel de autoría y participación, en lo concerniente a la autoría, el tipo penal bajo estudio no exige ninguna, al igual que las calumnias, no exige ninguna cualidad, por lo cual puede ser cometido por cualquier persona. Y a nivel concursal, la relación, sepan nada más que la relación más usual que se puede dar es con las calumnias que vimos en el 109, y pueden verificarse todas las formas concursales de acuerdo a cómo sea la declaración o la denuncia de la persona, ¿sí? En lo que hace a la teoría, lo que sigue es la teoría del animus, ¿sí? Animus iurandi, ¿bien? Son 2 segundos nada más que nos vamos a detener en esto, ¿sí? Antes habíamos hablado, en algún momento les hablé del animus iurandi como la intención ofensiva por parte del sujeto activo, e incluso se hizo referencia a si era necesario o no, ¿bien? Cuando hablamos de las calumnias. ¿Qué es el animus iurandi? Otra vez, es la intención ofensiva por parte del sujeto activo hacia el injuriado en este caso, ¿sí? Es la intención de injuriarlo, ¿bien? Hay en este caso un estudio que hizo la doctrina al estudiar las teorías de los ánimos, ¿sí? Delineando otros tipos de ánimos que hacen o bien atípica la injuria, cuando objetivamente estén los elementos del tipo, o bien las justifican. ¿Estos cuáles son? El primero de esos es el animus iocandi, ¿sí? Que son las expresiones proferidas en tipo de broma, es decir, el chiste sobre una persona. Después tenemos el animus defendendi, ¿sí? Que son las expresiones proferidas por quien se defiende como causa de justificación del ataque. El animus corrigiendi, que son expresiones proferidas con la intención de corregir o educar a una persona, y esto que nos presupone una relación jurídica que autorice a una persona a corregir a la otra. Tenemos el animus consueliendi, que es la expresión proferida como consejos a una persona sobre otra persona, y esto también nos infiere una relación no de superioridad, sino de ascendente sobre la persona. El animus retorquendi, esto no lo copien los latinazgos estos porque lo tienen en cualquier autor, lo buscan de cualquier libro, que son las expresiones proferidas en respuestas a una injuria anterior, y el animus narrandi, que son las expresiones proferidas para describir conductas que se atribuyen a una determinada persona. En estos 6 casos de animus diferentes al animus injuriandi, podemos evaluar como operadores de la justicia la posibilidad de tener o bien por atípica la conducta o por justificada. Después tenemos lo que se denomina la teoría de la real malicia. ¿De dónde nació? De la Corte Suprema, es una interpretación jurisdiccional, ¿sí? Y viene a qué? A romper la inmunidad de expresión crítica
referida a las personas que ocupan cargos públicos, y nos intenta explicar la posición mental del sujeto activo, analizando el grado de conocimiento tanto de la verdad como de la falsedad. Es decir, cuando existe conocimiento de la falsedad o cuando el autor obra con desinterés por la verdad de lo que está informando. En este caso, la Corte concluyó en que se requiere menos cautela en la averiguación de la verdad de la información vertida, ¿sí?, en general a los medios de comunicación, en caso de los funcionarios públicos, siempre que se relacionen esto con el interés público, y más cautela en los casos de particulares. Bien, acá la mayoría de los autores prefieren dar cobertura más amplia a la discusión de asuntos públicos, ¿sí? Y se tiene que destacar que el hecho de ser funcionario público implica también sujetarse voluntariamente al escrutinio de la sociedad. Repasando en limpio lo que es la teoría de la real malicia, como que dicho ya muy llanamente, como que el funcionario público tendría que tener la capacidad de soportar más las injurias o el escarnio público que un particular, ¿sí? Porque se pone en una vidriera, ¿bien? Como los actores o la gente famosa en general. Vamos ahora a lo que es el artículo 111, ¿sí? Simplemente es lo que se refiere a la prueba de la injuria, y el artículo nos dice que el acusado de injuria, en casos de que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no puede probar la verdad de la imputación, salvo en los siguientes casos. El primer caso es si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal. El segundo caso, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. Y en estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de la pena. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es una norma que nos admite la prueba de verdad, es decir, demostrar que es verdad la manifestación que estamos haciendo, solo en los dos casos taxativamente enumerados, ¿sí? Es decir, que fuera de esos supuestos está terminantemente prohibido probar la veracidad de las imputaciones, no es necesario probar eso. Entonces, acá, ¿qué tenemos que aclarar? Que lo que se prueba es la verdad de la cualidad atribuida al ofendido. Esta excepción solo puede ser pedida por el querellado. ¿Quién es el querellado? El acusado de la injuria, ¿bien? La persona a la que se dice que injurió a otra. En relación al inciso primero, es necesario que el otro proceso penal, no la querella, haya sido iniciado. Por ejemplo, la calificación de estafador sobre una persona a la cual se inició una causa de estafa. Si yo digo, tal persona es un estafador, bueno, vengo y pruebo que hay una causa por estafas iniciada a esa persona. Bien. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios en este caso. Y la consecuencia, como bien lo dice la parte del artículo, es que el acusado en cuestión queda exento de la pena. Una pregunta. Cuando decís que tiene que tener un proceso penal, ¿con la denuncia alcanza o necesitas una condena? Si yo digo que es una persona que es un estafador, Sí. necesitaría una condena. Si digo que es una persona que está por siendo eso. investigada o un procesado, necesito que haya un proceso activo. ¿Sí? No, Eso como dijiste. No, por ahí lo dije mal, pero No. eso por ahí lo van a entender cuando vean procesar el penal con más profundidad, pero básicamente es eso. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a lo que es el 112. 112, no, acá estoy en el 113, esperen. ¿Cambió la? Ah, ahí está cambiando, ¿no? Prueba de injuria. Espera un cachito que tengo problemas con el power acá. Bien, vamos al siguiente artículo, que es la reproducción. No, está bien, es el 113 porque el 112 estaba derogado, me había olvidado de eso. Es el 113, que es lo que es conocido como reproducción de injurias y calumnias. Bien. La nota clave acá es la publicidad, ¿sí? Este tipo penal, ¿en qué consiste? En que una o más personas, las que sean, ¿sí?, pongan en conocimiento de un número indeterminado de personas o reproduzcan, ¿sí?,
la reproducción es volver a noticiar, volver a reproducir algo previamente publicado, las injurias o calumnias emitidas por otra persona, ¿sí? Sin atribuir eso en forma clara y concreta el origen de las manifestaciones. ¿Sí? Esto es dar publicidad a las calumnias o injurias proferidas por otra persona sobre un tercero, ¿sí? Por eso es el delito de reproducción de injurias y calumnias. Es un tipo penal que tiene una autonomía funcional respecto de los tipos penales anteriores de este artículo, ¿sí? Por lo que no se habla en estos casos de una participación, no es una participación del 54 respecto de las calumnias e injurias, sino que es un tipo autónomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ubica su centro de evaluación en la publicación de las manifestaciones injuriantes o calumniosas de otra persona. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que si las calumnias o injurias no se encuentran configuradas, tampoco se configura este tipo analizado, básicamente porque faltan los elementos del tipo, ¿sí? Y uno de los elementos del tipo acá es la existencia de calumnias o injurias anteriores. Entonces, si se caen las calumnias o injurias, se cae este tipo penal. Y obviamente que si el autor de este delito agrega una injuria o calumnia que no estaba originariamente en la calumnia o injuria que reproduce, ¿sí? Será a la vez autor del delito correspondiente, es decir, responderá por todo aquello que esté por fuera y que fue agregado en forma autónoma por los dos delitos en forma independiente, en lo que le toca por calumnias e injurias y en lo que le toca por reproducción de injurias y calumnias. En lo que hace a los medios que son susceptibles de ser captados por esta norma, el artículo resuelve la cuestión cuando menciona cualquier medio, lo deja abierto, ¿sí? Esto significa que no se necesita la utilización de un medio de publicación en particular, solo requiere que el medio optado tenga esa capacidad que decimos desde el primer día de dar a conocer de forma masiva, ¿sí? Las injurias o las calumnias vertidas por otro. Aunque no es necesario que efectivamente esa publicación sea conocida por otras personas, ¿sí? Alcanza con que el medio que utilicemos tenga la potencialidad de llegar a ese número indeterminado de personas. Lo que referió a la autonomía. Sí, Adriana, ¿me habló? Sí, quería saber si la viralización de noticias falsas caería dentro de esto. Podría ingresar, sí, tendríamos que tener primero, acuérdese, por acreditado que existieron. No solamente que son falsas, sino que son calumniantes o injuriosas. ¿Sí? No todas las noticias falsas provocan o producen calumnias o injurias sobre otra persona. No. ¿Bien? Claro, las referidas justamente a atribución de delitos, respondiendo a estas características. La línea de análisis es muy fina en esos casos. Por eso al principio hablábamos de que alguna que otra vez se pudo haber, o se puede, utilizar este delito como una herramienta de control, si se puede decir. ¿Sí? Claro. Gracias. Bien, Adriana. Bueno, siguiendo. Sabemos que la pena que se prevé, por lo que ven acá en el artículo, es la misma que para los autores de las calumnias o injurias, y es muy importante resaltar que la norma no castiga al que reproduce las manifestaciones ajenas, siempre que el contenido fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. Es decir, la mención de la fuente funciona como un eximente de responsabilidad, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Yo, periodista de, no sé, no quiero decir ningún medio de cualquier medio, yo periodista o medio, digo, Juan Pérez robó, Juan Pérez estafa constantemente a los jubilados, ¿sí? Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es decir, Jorge dice que Juan Pérez estafa constantemente a los jubilados. En ese caso, donde yo menciono la fuente, es decir, que Jorge es el que dice tal cuestión que es calumniosa o injuriosa, bien, quedo cubierto, quedo eximido de responsabilidad. Pero si yo lisa y llanamente lo reproduzco, lo tiro, lo desparramo públicamente sin hacer alusión a la fuente, ¿sí? No tengo esa protección, no está ese eximente. Y para eso podemos analizar lo que es el conocido fallo Campillay de la Corte Suprema de Justicia, donde dejó establecido que, por un lado, tenemos que garantizar
la libertad de prensa en relación a la reproducción o publicación de datos correspondientes a sus fuentes confiables, y por el otro, también exigir de los medios ese mínimo de diligencia en la verificación de las fuentes y los datos que éstas les aportan. Por eso muchas veces cuando ven noticias, ven que están diciendo estamos verificando la fuente, estamos viendo, bueno, es para cubrirse justamente esto, ¿bien? Y el fallo Campillay de la Corte es muy palmario en ese aspecto. Adriana, ¿quería decir algo? Perdón, me pareció que quería hablar. Está silenciada. No, quería, pero lo voy a dejar pasar porque es justamente con respecto a eso, al derecho que tiene el periodismo de no revelar la fuente. Medio es complicado, pero no lo dejémoslo ahí. Bien, bueno, pero por eso es muy, en ese caso, si le interesa el tema en cuestión, descargue el fallo Campillay, que vuelvo a poner, búsquelo, porque ahí es un fallo muy interesante, ahí está, ahí lo tiene escrito, Campillay, con L e Y al final. ¿Sí? Es muy interesante los fundamentos que analizó la Corte en ese caso, y justamente se mete en la cuestión relativa a ese límite tan finito que hay entre informar y difamar. ¿Sí? Ahí es donde estamos parados. Bien. ¿Ya sacó la foto? Ya está, gracias. Perfecto, bueno, seguimos. A nivel consumación tentativa, ¿sí? Según cierta doctrina, la consumación de este tipo penal, cuando se produce, cuando al menos un tercero conozca el contenido de las calumnias o injurias contenidas en lo publicado o reproducido. En cambio, sepan que también hay otro sector de la doctrina que entiende que no es necesario que alguno específicamente la conozca, sino que con la mera reproducción de las injurias o publicidad o puesta a disposición de un público, de un número indeterminado de personas, con eso alcanza, que no es necesario que un tercero al menos se haya noticiado de esto. En el primer supuesto, ¿sí? Es posible hablar de tentativa, ¿bien? ¿Por qué? Porque si el efectivo conocimiento por parte de terceros no se da por alguna razón ajena a la voluntad del autor, del periodista en este caso, se puede haber interrumpido esta acción, con lo cual puede quedar el delito en forma tentada, porque inició todo el proceso de ejecución, pero no llegó a culminar. Y en el otro supuesto, depende de qué lado de la vereda se separen, si no se requiere que al menos una persona haya tenido conocimiento, es decir, para los que sostienen que el hecho de publicar se consuma solamente con la acción, la tentativa no es posible, ya que el delito debería ser considerado como de mera actividad. Y como todos los delitos de mera actividad, parece un poco difícil la tentativa. A nivel autoría y participación, como dijimos al principio, estamos ante un delito autónomo en relación a los delitos de calumnias e injurias, por lo que solo se castiga a quien las reproduce. Así, y siendo un tipo autónomo, todas las reglas de la autoría y participación común resultan de aplicación en este caso, y ese es el ejemplo que dábamos al principio, cuando les dije que podía haber una persona, un periodista, que a lo que reproduce le agrega algo propio. Entonces, en ese caso, estaríamos ante un concurso de delitos. Y a nivel concursal con otras figuras, más de lo mismo que estamos hablando, ¿sí? Al igual que los restantes tipos analizados, las reglas comunes de los concursos son aplicables acá. Es más, se puede dar el caso de que las acciones concursen, como les dije, con las calumnias e injurias, y repito otra vez el mismo caso, que es cuando la persona que publica o reproduce ofensas ajenas agrega afirmaciones propias. Bien, tranquilamente se puede dar ese tipo de concurso. Bueno, seguimos ahora con el 114, que es la propagación por medio de la prensa. Dicen, cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código, y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiera el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción. Primero, esto quedó un poco desactualizado porque nos habla de capital y territorios nacionales. Bueno, es parte de las obsolencias que tiene nuestro Código Penal que en algún momento se tienen que corregir. Bien.
Este tipo penal, ¿qué es? Es un tipo penal constituido por un modo especial de comisión de los tipos penales de los artículos 109 y 110, con más la propagación del medio de prensa. Entonces, son de aplicación todas las consideraciones que hasta acá vimos en relación de las injurias y calumnias. Hay una discusión que todavía no está terminada, sigue bastante en la doctrina, sobre a qué medios de propagación hace referencia el artículo del que estamos hablando. Para algunos autores, los amplios, lo de la tesis amplia, se admite que la propagación puede ser por medio escrito y también oral. Otros, los denominados más restrictivos, aceptan solo la expresión escrita, es decir, lo que excluye todas las manifestaciones hechas por radio, televisión o internet. La redacción final, ¿sí?, cuando habla de respectivos, impresos o periódicos, parece dar asidero a la segunda de las opciones, a la más restrictiva. Bien, ustedes han visto seguramente todos más de una vez cuando sale algún aviso de estos en un diario, cuando es el famoso derecho a réplica o la satisfacción que requiere el calumniado o injuriado en los medios que anteriormente los habían, valga la redundancia, calumniado o injuriado. Lo han visto seguramente un montón de veces en los diarios que salen a publicidad en un recuadrito especial y demás. Sepan que la tesis amplia, es decir, que la que va contra todos los medios de comunicación, tiene cierto argumento, ¿sí?, que hay fundamentos para sostener estas tesis amplias. Siempre y cuando hagamos una interpretación no literal de la ley, del artículo 114, que nos permita modernizar el alcance del mismo, porque la verdad que, les doy mi opinión personal, parece anacrónico hablar solamente de medios impresos o periodísticos, tal cual como dice el artículo. Deberíamos en esa protección ser más amplios, porque inclusive yo creo que hoy por hoy la propagación sea de manera mucho más fluida en otros medios por fuera de los impresos que habitualmente tenemos, ¿sí? Cada vez es menos la gente que adquiere estos medios impresos, los diarios, por ejemplo. Pero bueno, esto requerirá también una reforma legal de este artículo para tener una base sustanciosa al momento de defender y de modernizar el 114, porque ha quedado, como les dije, bastante anticuado en este caso. Como les dije también al principio, hay un punto que generó bastante rechazo en la doctrina, que es la limitación espacial de la publicación. La norma nos dice que la aplicación estará restringida a la capital y territorios nacionales. Es decir, que con esta interpretación taxativa del artículo, las provincias quedarían excluidas. ¿Bien? Esta afirmación, según la doctrina, es incorrecta porque tenemos razones de índole constitucional, inspiradas básicamente en que las provincias no pueden legislar en materia de delitos cuando el medio utilizado para cometerlos es la prensa. Y finalmente, quiero agregar que esta publicación en la norma penal, ¿de qué es? De la sentencia firme, ¿sí?, la sentencia condenatoria firme, o la satisfacción dada por el querellado. La publicación que requiere como satisfacción del injuriado o calumniado es de la sentencia firme, como les dije, o de la satisfacción que esta misma persona da. En el mismo periódico, en este caso, con la tesis restrictiva, en el mismo periódico donde en su momento se injurió o calumnió a la persona, y de la misma manera, es decir, una ubicación similar y con un tamaño similar. Ahora vamos a pasar a lo que es el 115, ya nos va quedando poco, que son las injurias en juicio. Bien. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en escritos, discursos o informes producidos ante tribunales y no dados a publicidad quedarán sujetos únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Este artículo, primero, decir que este artículo no es un nuevo tipo penal, todo lo contrario, despenaliza las injurias que se producen en el marco de un proceso judicial, por lo que tenemos que analizarlo como una especie de excusa absolutoria, si se quiere, ya que ordena la exclusión punitiva de un hecho típico, antijurídico y culpable. Bien, acá tenemos
injurias propiamente dichas, ¿sí? Pero que por ciertas circunstancias son excluidas punitivamente. Las circunstancias que se dan en un juicio, ante tribunales, y sean por litigantes, apoderados o defensores, tanto en escritos o en forma oral. Bien, ¿y esto por qué lo hace? Esto no, les permite a las partes sometidas al proceso que no se vean limitadas a sus intervenciones bajo la amenaza de me estás injuriando, me estás calumniando, perdón, me estás injuriando en este caso, ¿bien? Es importante acá remarcar que si bien las acciones injuriantes o calumniosas quedan por fuera de la órbita penal, pueden ser sancionadas con las correcciones disciplinarias que correspondan, ¿sí? Que son las herramientas que tienen los jueces dentro del proceso. En el caso del proceso penal o del proceso civil también tienen herramientas administrativas para poder conducir adecuadamente el proceso, y a esas sanciones, correcciones disciplinarias a las que se refiere. Inclusive también podría hacerse, si fuera muy grave, la denuncia o remitir las actuaciones al colegio de abogados para que en el caso evalúe la posibilidad o no el colegio de sancionar a su colegiado. A nivel tipicidad, respecto a este delito, aparte de los elementos propios de las injurias, el artículo prevé dos circunstancias adicionales. La primera es la relacionada con los, ahora sí, medios comisivos, y la segunda es el marco donde se profieren estas aserciones, que esto un poco ya lo adelanté. En relación a los medios, la norma establece los escritos, discursos o informes. La doctrina en este caso entiende que a los fines de tornar operativa la excusa, la interpretación que más se ajusta a la finalidad perseguida es asumir una postura amplia que sea realidad como cualquier tipo de intervención dentro del marco establecido por la norma. Bien, entonces, repasando en limpio, la doctrina estima que cualquier tipo de intervención dentro del proceso, ¿sí? De cualquier forma. Bien. En lo concerniente al marco en el que se cometen, también a diferencia de lo anterior, acá la doctrina tiene ciertas fisuras. Existe una tesis restringida según la cual la frase ante los tribunales remite a los tribunales judiciales, lo que implicaría en procesos judiciales, sean nacionales o provinciales. En cambio, hay una tesis amplia que incluye dentro de la frase bajo análisis a los tribunales judiciales, a los administrativos, a los juris de enjuiciamiento, a los juzgados de faltas y de paz. También tenemos que aclarar que la mención ante los tribunales no exige que las injurias sean proferidas en presencia del magistrado. ¿Bien? Es decir, alcanza con que esas expresiones sean proferidas en el marco de un proceso. Ustedes estudien por su cuenta cuáles son los argumentos de la tesis amplia y de la restrictiva, y tendrán una postura que crean más adecuada. Lo único que si al momento del examen se les pregunta algo sobre esto, sepan justificarlo, ¿sí? Nada más, pero estudienlo sin ningún problema por su cuenta de cualquier autor. Respecto a esto, nos queda por ver también la parte de la publicidad de las expresiones injuriantes. Lo primero que hay que destacar es que la norma refiere a la publicidad que no es propia de un proceso, ¿sí? Juicio penal que es público. De ahí que lo que no tiene que hacer el autor de las injurias es proferirlas dentro del proceso y luego darlas a publicidad o reproducirlas por fuera del marco del proceso. Entonces, acá tenemos la excusa absolutoria en este caso, si todo queda dentro del proceso. Ahora, si ese, por ejemplo, abogado, litigante, después de proferir lo que sería algo injuriante dentro del proceso, sale a los medios a repetir lo mismo que dijo dentro del proceso, ¿sí? Esa acción injuriante ante los medios ya es otra cosa, ya es una injuria y tiene que seguir el proceso normal sin ningún tipo de excusa absolutoria, ¿bien? Todo tiene que quedar dentro del marco del proceso. Por eso muchas veces dentro de las causas, en los juicios o en el mismo procedimiento escrito, se dicen cosas que después no se reproducen públicamente en los medios o por otros lugares. Profe, perdón que le interrumpa. Sí, Abigail. En este tipo penal, el sujeto activo tiene que ser un profesional, digamos, el abogado, porque no se está refiriendo a las partes, ¿o no? Claro, es lo que iba ahora. Fíjate que apareció el cuadrito ese muy bonito abajo a la izquierda de la pantalla. Requiere cualidades especiales, no es un tipo común, ¿bien? No estamos ante un tipo común como los que veníamos viendo hasta ahora, sino que la norma específicamente refiere a litigantes, apoderados o defensores. Los litigantes son las partes, ¿bien? Las personas
comunes que están dentro del proceso. Esos son los litigantes. Bien. Perdón, me colgué. Los apoderados o los defensores, ya sí, ahí son los profesionales intervinientes, los abogados en este caso, sí, que pueden intervenir como apoderados, como representantes, ¿bien? Pero requieren esa cualidad especial en el sujeto activo, ¿bien? Tienen que ser o bien abogados interviniendo en el proceso, o los particulares litigantes dentro del proceso, ¿sí? ¿Sí? Es diferente lo que diga un ajeno al proceso sobre alguna persona que esté litigando. Eso es otra cosa. Para que opere esto, necesitamos eso. ¿Bien, Abigail, eso? ¿Está? Sí. Bien. Sí, gracias. Bárbaro. El 116 ahora nos habla de lo que son las injurias recíprocas. Y es otra excusa absolutoria, claramente, ¿sí? Y dice, cuando las injurias fueran recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exenta de pena a las dos partes o alguna de ellas, ¿sí? Es una excusa absolutoria, la norma prevé la misma que surge ante una verificación de dos injurias, ¿sí? Una del sujeto A hacia el sujeto B y otra del sujeto B hacia el sujeto A. La segunda, la del B al A, tiene que ser necesariamente consecuencia de la primera, ¿sí? Tiene que ser una respuesta hacia la primera injuria. Y la exención de la pena puede darse respecto de alguno de los injuriantes como de los dos, lo que quedará a criterio del juez que lo evalúe, ¿bien? En función de todas las circunstancias que sean en el proceso. Para que funcione bien esta extensión, tiene que existir una relación, obviamente, como les dije, de causalidad entre las dos injurias. La B tiene que ser consecuencia de la A, ¿sí? Una respuesta. Bien, vamos al... Estoy sin agua y me duele la garganta. Vamos a lo que es el artículo 117, que es el que nos habla de la retractación. Bien. Y dice que el acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de la culpabilidad. Bien. En este caso tenemos la ley 26.551, que es la que reformó esto, ¿sí? Y modificó algo muy esencial, que es la mención de culpable por la de acusado, ¿sí? Lo que es más adecuado para la instancia en la que se puede practicar esta retractación. No habla más de culpable, ¿sí? Sino de acusado, es decir, una persona procesada, ¿sí? El culpable ya es alguien que está condenado por este delito. Bien, la ley esta, la 26.551, vino a allanar eso que antes era muy discutido. La retractación, para que tenga ese efecto pretendido por el artículo, tiene que ser plena, abarcar todos los extremos que configuraron las calumnias o injurias, y la doctrina entiende que tiene que ser precisa e inequívoca, ¿sí? Esta cuestión, ¿cómo se analiza? Obviamente es como una forma alternativa de resolución de conflictos que están muy en boga hoy, ¿sí? Los procesos penales normalmente ya hace muchos años viene una tendencia a tratar de instaurar soluciones alternativas a los conflictos, y esta es una por excelencia, ¿sí? Estamos, obviamente, en un momento procesal de la causa muy particular, repito, donde no tenemos todavía un condenado por las injurias o calumnias, sino que estamos en una etapa donde tenemos un proceso activo, un procesado. Bien, ¿cuál es el límite temporal para la retractación? Es decir, ¿hasta cuándo una persona se puede retractar de esta manera que les dije, de una calumnia o una injuria? Es hasta el momento de la primera presentación que tiene que realizar en el juicio el querellado. Si se pasa esa instancia, la retractación no tiene efecto alguno, no tiene el efecto que nos dice la norma, sin perjuicio de que eventualmente el juez lo podrá valorar como una circunstancia atenuante de la responsabilidad, pero de ninguna manera, ¿sí? No va a tener el efecto de la retractación del 117. Esta retractación no puede ser, tiene que tener una forma en particular, aparte del tiempo, que es que tiene que ser una manifestación pública, ¿sí? Es decir,
la publicidad ahí se da de la misma manera que se dio la calumnia o injuria en su momento, no es que tiene que salir a publicarlo por los diarios o por donde sea. Lo tiene que hacer de la misma manera que en su momento calumnió o injurió. Si yo calumnié a una persona en un grupo cerrado, tengo que hacerlo de esa manera, o inclusive se le puede pedir se puede hacer una retractación escrita dentro del proceso. Bueno, eso lo evalúa siempre el juez, pero lo más importante es el tiempo en el que se tiene que hacer, siempre antes de la primera presentación del querellado y de la forma, ¿sí?, asertiva en la que tenemos que hacer. Obviamente que no es un requisito, porque no lo dice el artículo, que esta retractación deba ser aceptada por el querellante, ¿sí? Y en última instancia, el juez puede admitirla para que surta los efectos predeterminados en el 117, sin perjuicio de que inclusive el propio querellante no acepte esta retractación, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Bien. Y hasta acá, a ver... No, nos quedaba la inserción de datos falsos. El 117 bis. Parece que ya está bien. El 117 bis, que es la inserción de datos falsos en un archivo de datos personales. Bien. Primer crítica, no discusión, crítica de la doctrina, en este caso es la inserción del artículo dentro de este capítulo, dentro del capítulo 2. ¿Sí? Algunos autores mencionan que las acciones receptadas en esta norma no tienen vinculación con este bien jurídico que estamos viendo ahora, que es el honor, que tiene vinculación con otra cosa, pero de ninguna manera con el honor. Acá tenemos varios incisos, a ver si puedo leerlo, el artículo completo. Sí, vamos por el inciso segundo. La pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. En lo que hace a este artículo de segundo se establece la figura genérica de la cual se agregan luego unas circunstancias especiales de agravación, que son el inciso tercero y el inciso cuarto. Bien, el inciso tercero en razón del perjuicio ocasionado, o el inciso cuarto en razón de alguna cualidad del autor. La acción básica, ¿cuál es? La acción del inciso segundo, que es proporcionar información. Proporcionar información es brindar, copiar, dar a conocer, entregar esta información falsa, ¿sí? Cuestiones que no se condicen con la verdad, que estén contenidas ¿dónde? En un archivo de datos personales. Esto es un elemento normativo del tipo, ya que nos tenemos que dirigir a la ley 25.326 en su artículo segundo, donde nos dice qué es un archivo de datos personales, que es el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento electrónico o no, cualquiera que fuera la modalidad de información, almacenamiento, organización o acceso, y el dato personal es toda información de cualquier tipo referida a las personas físicas o de existencia ideal, bueno, esto hay que corregirlo ahora con el Código Civil nuevo, determinadas o determinables hacia un tercero. En relación al sujeto activo, la doctrina entiende que se trata de un tipo especial propio, ya que solo puede cometer esta acción típica, ¿quién? La persona a cuyo alcance o disposición se encuentre la información contenida en ese archivo de datos personales. Entonces, solamente estamos ante el operador o responsable del archivo, ¿sí?, quien es susceptible de realizar la conducta exigida. Es un tipo penal doloso, ya que tiene un elemento volitivo cuando habla a sabiendas, ¿sí?, por lo cual solamente admitimos el dolo directo, ¿sí? El autor de tipo especial tiene que tener conocimiento y voluntad de realizar esta acción. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, ni ninguna particularidad en especial acá en la cual detenernos, cualquier persona puede ser sujeto pasivo. A nivel de consumación, estamos ante un delito de peligro concreto, por lo que se consuma solamente con la acción de proporcionar los datos falsos, y la norma no exige una lesión efectiva, ¿sí?, por lo cual, como venimos diciendo siempre, en estos casos la tentativa no parece posible de ninguna manera. Y ahora tenemos dos incisos que agravan la pena, ¿bien? En el inciso tercero se habla que se alarga la pena en la mitad del mínimo y del máximo cuando del hecho sería perjuicio a alguna persona. Bien, acá en la tipificación existe un resultado. ¿Cuál es el resultado? El perjuicio a una persona. Ahora, con este agregado, se transforma de un delito de peligro a un delito de lesión, ¿sí? Entonces,
no especifica de qué tipo de perjuicio estamos hablando, por lo cual tenemos que tener una amplia interpretación de esto, pudiendo ser perjuicios morales, patrimoniales o lo que sea, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que el resultado, ese perjuicio, tiene que ser una condición ineludible de que se haya, como condición ineludible, tiene que estar verdaderamente materializado. Esperen que no avancé en la... Perdón, ahí está. Tiene que estar materializado, tenemos que poder probarlo asertivamente que se provocó ese perjuicio. Y finalmente, el inciso cuarto es un agravante en función de ciertas cualidades en la persona, en el sujeto activo, ¿sí? El agravante por autor, que nos habla de que cuando el autor o responsable del ilícito sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo de la condena. Este inciso, ¿por qué? Califica la pena, nos agrava la pena, en función, como les dije, de la cualidad del autor, ¿bien? Y estamos, obviamente, por este motivo, ante un delito especial impropio, y la norma establece que debe tratarse de un funcionario público, ¿sí? Para el que el legislador estableció una pena más gravosa, que es la inhabilitación por el doble del tiempo de condena para el desempeño de cargos públicos. Obviamente, para ver lo que es el funcionario público, nos referimos a la parte general del Código Penal. Esto lo vimos en la primera clase cuando hicimos ese repaso genérico de todo lo que fue Penal 1. Y no mucho más que eso, chicos, respecto a delitos contra el honor. Sí, perfecto. Bueno, ahí ya tienen los medios de comunicación y demás. Les pido, sí, que practiquen el examen. Bien, que está el examen para practicar en la plataforma, que verifiquen bien la cuestión relativa a las faltas que tengan, o lo evalúen bien, porque creo que la semana que viene nos pidió para este viernes el doctor Simas que le hagamos un resumen de las asistencias de ustedes a nuestras clases para juntarlo con la asistencia a las clases colectivas, y así ver quién está habilitado o quién no para rendir el examen, por lo cual espero que estén todos habilitados, y eventualmente si tienen alguna justificación de alguna ausencia y demás que tengan que usar, lo hagan directamente de forma documentada, ¿sí? Ante el doctor Simas. Si han tenido algún inconveniente de salud y demás, se les pedirá certificado médico. Vuelvo a repetir, practiquen el examen, nos consultan, tienen mi número de teléfono en el WhatsApp, nos consultan por ahí cualquier duda que tengan de los temas que hemos estado dando. Y bueno, mañana tienen con Eugenia, la semana que viene vuelven a tener 2 clases más con Eugenia y con Roberto, me parece. Y por mi parte ya habríamos terminado con lo que es honor y orden público. Así que quedo a disposición de todos ustedes. Bien. ¿Una duda? Si no, la voy apagando. Bueno, Gracias, doctor. que tengan un buen día, y si no nos vamos a ver antes, éxito en el examen. Gracias. Gracias, profe. Que tenga linda semana. Hasta luego. Gracias, Igualmente. hasta luego.